Existe una comprensión extraordinariamente detallada y radicalmente diferente de lo que sucede después de la muerte que Rudolf Steiner desarrolló a través de una rigurosa investigación clarividente durante décadas. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad. Esta declaración aparentemente paradójica contiene una profunda sabiduría que invierte por completo la perspectiva común en la que la muerte se ve como un final absoluto o una entrada al sueño eterno, revelando en cambio que el momento de la muerte física representa un dramático despertar a una realidad mucho más vasta y más vívida que la limitada existencia terrenal. Para Steiner, la muerte no es un cese de la conciencia ni una transición a un estado nebuloso de vaga existencia espectral, sino un proceso extremadamente específico y detalladamente mapeable a través de sucesivas etapas de experiencia consciente, donde el alma desencarnada sufre profundas transformaciones, revisiones panorámicas de toda la vida, purificaciones necesarias y finalmente asciende a regiones espirituales superiores antes de regresar finalmente a una nueva encarnación física. El viaje al más allá que Steiner describió con asombrosa precisión no se basa en una fe ciega o especulación teológica, sino en la observación directa a través de una percepción supersensible, sistemáticamente desarrollada, lo que le permite mapear toda la geografía del mundo espiritual del más allá con tanto detalle como un geógrafo mapea los continentes físicos. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, porque durante la vida física, la conciencia está extremadamente limitada por el cuerpo denso y los sentidos físicos, que filtran drásticamente la percepción de la verdadera naturaleza multidimensional de la existencia, creando la ilusión de que el mundo físico-material es la única realidad, cuando en realidad es solo la capa más superficial del vasto cosmos. En el momento de la muerte, cuando el alma se libera del restrictivo cuerpo físico, estas limitaciones se disuelven y la conciencia se expande dramáticamente, revelando dimensiones de la realidad que siempre estuvieron presentes pero invisibles durante la vida terrenal. El despertar después de la muerte es a menudo un shock profundo, porque una persona de repente se da cuenta de que lo que parecía tan sólido y permanente durante la vida física, el cuerpo, las posesiones materiales, la posición social, incluso una personalidad específica, eran en realidad construcciones temporales e ilusorias, mientras que la realidad espiritual que ignoró o negó durante la vida se revela como una sustancia verdadera y permanente de la existencia. Steiner no ofreció vagos consuelos ni promesas de paraíso celestial eterno, sino una descripción sobria, detallada y hasta científicamente rigurosa del complejo proceso que atraviesa cada alma humana después de la muerte física, proceso que puede ser extraordinariamente bello o terriblemente difícil dependiendo de cómo vivió la persona y de lo que desarrolló durante su encarnación terrenal. El momento exacto de la muerte física que Steiner describió con especial atención es una experiencia única y profundamente significativa que marca una transición dramática entre modos de conciencia y percepción radicalmente diferentes. Cuando el corazón finalmente deja de latir y la respiración se detiene, se produce una separación repentina del cuerpo etérico, la matriz de fuerzas vitales que mantenía vivo y funcionando al cuerpo físico, del cuerpo físico denso que rápidamente comienza el proceso de descomposición. Esta separación no es instantánea, sino que ocurre durante un periodo de aproximadamente 3 días, durante el cual el cuerpo etérico se desprende gradualmente del cuerpo físico. Y es absolutamente crucial que el cuerpo físico no sea perturbado, incinerado o enterrado prematuramente durante este periodo sensible, porque el alma todavía mantiene conexión con él, y las perturbaciones pueden causar confusión y sufrimiento a la conciencia incorpórea. En el momento preciso de la separación final, uno experimenta una revisión panorámica completa de toda su vida en secuencia inversa, comenzando con los momentos finales y retrocediendo décadas hasta la infancia y el nacimiento, donde absolutamente cada evento significativo, cada emoción sentida, cada pensamiento, cada acción realizada se revive simultáneamente en un panorama vívido que dura solo unos minutos de tiempo físico, pero que subjetivamente parece contener toda una vida. Esta revisión panorámica no es un juicio moral externo impuesto por la divinidad, sino una percepción objetiva directa del verdadero significado de la vida vivida, donde uno ve claramente por primera vez, sin ilusiones ni autoengaños, quién era realmente, qué hizo realmente y cómo sus acciones afectaron a otros seres. Después de esta revisión panorámica inicial extremadamente intensa, el cuerpo etérico, que contenía estos recuerdos de la vida, se disuelve gradualmente en el éter cósmico universal, liberando imágenes y fuerzas vitales de regreso al depósito común, mientras que los extractos esenciales de las experiencias son preservados y llevados por el alma a las etapas posteriores del viaje posterior a la muerte.
Steiner enfatizó que la calidad y claridad de esta revisión panorámica inicial depende enormemente de cómo vivió una persona. Una vida vivida con conciencia, atención y reflexión produce revisiones. Es claro y completo que facilita el trabajo posterior, mientras que una vida vivida en la inconsciencia, la distracción y la negación produce una revisión fragmentada y confusa que dificulta un mayor desarrollo. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, y los primeros momentos después de la muerte son cuando una persona ve por primera vez con brutal claridad cuán ilusoria era la percepción que tenía de sí misma y de la realidad durante la vida física, cuando estaba atrapada en las limitaciones de la estrecha conciencia corporal. Luego de la disolución del cuerpo etérico y la revisión panorámica inicial, el alma desencarnada ingresa a una región que Steiner llamó técnicamente Kamaloka, palabra sánscrita que literalmente significa región de los deseos, que es la primera etapa prolongada de la existencia posmuerte, donde el alma debe purificarse gradualmente de todos los apegos, deseos y pasiones que la atan a la existencia física terrestre antes de poder ascender a regiones espirituales superiores. Kamaloka no es un lugar específico en el espacio físico, sino un estado de conciencia y dimensión de existencia, donde el alma todavía está fuertemente conectada a la tierra y a la vida física que acaba de dejar, experimentando esta conexión como sufrimiento porque los deseos terrenales continúan existiendo intensamente, pero los medios físicos para satisfacerlos ya no existen. Una persona que fue adicta al alcohol durante la vida física continúa sintiendo un deseo ardiente por el alcohol en Kamaloka, pero ya no tiene una boca física para beberlo, ni un estómago para absorberlo, creando una sed terrible que no puede ser saciada. Una persona que estaba obsesionada con el dinero y el poder continúa deseando apasionadamente la riqueza y el control, pero ya no tiene las manos para acumular ni el cuerpo para ejercer el poder, lo que genera una intensa frustración. Una persona que vivía solo para los placeres sensuales continúa anhelando satisfacciones físicas, pero ya no tiene órganos sensoriales para experimentarlas, creando el tormento del deseo insatisfecho. La duración de la estancia en Kamaloka varía enormemente dependiendo de qué tan apegada estuvo una persona a los placeres y deseos terrenales durante la vida. Alguien que ha cultivado intereses espirituales, intelectuales y artísticos, separados de las necesidades físicas, pasa relativamente rápido a través de Kamaloka, porque tiene pocos apegos que purificar, mientras que alguien que ha vivido exclusivamente para satisfacciones materiales y sensuales puede permanecer en Kamaloka durante décadas. De tiempo terrenal, sufriendo deseos que disminuyen gradualmente a medida que aprende dolorosamente que los objetos de deseo terrenal no tienen valor o permanencia real. Durante el periodo en Kamaloka, el alma experimenta una segunda revisión de la vida, esta vez no en una visión general rápida, sino a un ritmo extremadamente lento, donde cada evento se revive con insoportable detalle, pero desde una perspectiva radicalmente invertida. La persona no experimenta lo que sintió, sino lo que otros sintieron como resultado de sus acciones. Si le causaste dolor a alguien durante tu vida, ahora sientes exactamente ese dolor que le causaste como si fuera tuyo. Si le diste alegría a alguien, ahora experimentas esa alegría. Esta revisión invertida, en la que experimentas las consecuencias de tus acciones desde la perspectiva de las víctimas o los beneficiarios, es un proceso de aprendizaje kármico profundo que crea una comprensión visceral de la responsabilidad moral y prepara las bases para ajustes kármicos en el futuro. Steiner describió que el proceso de purificación en Kamaloka es esencialmente autoimpuesto. No hay un diablo externo que castigue ni un Dios que juzgue, sino que el alma confronta directamente sus propias creaciones y debe superar las consecuencias de las decisiones tomadas durante la vida. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, y Kamaloka es donde una persona despierta a la verdad moral de una vida vivida, confrontando sin posibilidad de evasión o autoengaño exactamente quiénes fueron y qué hicieron durante la encarnación que acaban de completar. Después de completar la purificación necesaria en Kamaloka y liberarse de todos los deseos que la ataban a la tierra, el alma finalmente asciende a lo que Steiner llamó Devachan, o mundo espiritual propiamente dicho, región de existencia puramente espiritual, donde la conciencia ya no se relaciona con lo físico o material de ninguna manera, sino que habita en dimensiones de luz pura, sonido espiritual e ideas vivientes. Devachan no es el cielo cristiano tradicional de recompensas eternas, ni el nirvana budista de disolución en el vacío, sino un reino extraordinariamente activo y vívido, donde el alma trabaja intensamente en múltiples tareas cruciales durante un periodo que puede durar siglos de tiempo terrenal antes de regresar a una nueva encarnación física. La primera región del Devachan, que Steiner llamó Devachan inferior,
o Rupa, es donde el alma encuentra arquetipos y formas ideales de todo lo que existió en la Tierra. No objetos físicos individuales, sino patrones eternos y perfectos, de los cuales las manifestaciones terrenales son solo copias imperfectas y temporales. Aquí, el alma vuelve a revisar la vida completada, pero esta vez no desde una perspectiva emocional o moral, sino desde una perspectiva de significado cósmico. Comprende ver cómo los eventos de la vida individual encajan en patrones más amplios de evolución humana y desarrollo espiritual, viendo conexiones invisibles entre eventos que parecían aleatorios durante la vida física. En la segunda región del Devachan, llamada Arupa o Devachan superior, el alma entra en comunión directa con altas jerarquías espirituales, ángeles, arcángeles e incluso seres superiores, que guían la evolución humana y cósmica a través de los siglos. Aquí, el alma recibe instrucciones e inspiraciones para la próxima encarnación. Trabaja en tareas creativas relacionadas con el desarrollo futuro de la humanidad y participa en consejos espirituales donde se contemplan los destinos colectivos. Steiner describió con extraordinario detalle que en Devachan el alma no está sola, sino reunida con las almas de todos aquellos con quienes ha tenido conexiones significativas durante la vida, familia, amigos, incluso enemigos, pero ahora sin cuerpos físicos y personalidades limitadas que crean conflictos. Las relaciones se viven en esencia pura, basadas en la verdadera naturaleza espiritual de cada ser. Conocer a una persona que fue un enemigo durante la vida puede resultar una conexión profunda de almas que trabajan juntas en el desarrollo mutuo a través del conflicto necesario. Las relaciones que parecían superficiales durante la vida pueden resultar ser vínculos kármicos profundos que se extienden a lo largo de múltiples encarnaciones. Durante un largo periodo en Devachan, el alma gradualmente metaboliza e integra completamente todas las experiencias de vida completadas, transformando eventos y aprendizajes en capacidades y sabiduría permanentes, que llevará a encarnaciones futuras. Las experiencias de sufrimiento se transforman en compasión y fuerza interior. Las experiencias de alegría se transforman en la capacidad de crear belleza y bondad. El conocimiento adquirido se transforma en facultades innatas de comprensión. Las relaciones vividas se transforman en capacidades sociales y reconocimientos intuitivos. Todo el contenido de la vida física se destila en la quinta esencia espiritual que enriquece permanentemente la individualidad eterna. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, y Devachan es donde el alma despierta plenamente a su verdadera naturaleza como un ser espiritual eterno que utiliza encarnaciones físicas temporales como oportunidades para aprender y desarrollarse, pero cuya esencia trasciende completamente las limitaciones de cualquier vida terrenal singular. La preparación para la próxima encarnación que Steiner describió tiene lugar durante la fase final de la estancia en Devachan. Es un proceso extraordinariamente complejo y fascinante, en el que el alma, trabajando en cooperación con jerarquías espirituales superiores, planifica meticulosamente las circunstancias de la próxima vida terrenal, eligiendo la familia específica en la que nacerá, la región geográfica y la cultura, la era histórica e incluso el momento astrológico preciso de nacimiento, que creará una configuración planetaria apropiada a las necesidades kármicas y los objetivos evolutivos. Esta elección no es arbitraria ni accidental, sino que se basa en una comprensión profunda del trabajo kármico que debe completarse, de las lecciones específicas que deben aprenderse, de las capacidades que deben desarrollarse y de las contribuciones que el alma desea hacer a la evolución de la humanidad. Steiner enfatizó que no somos víctimas pasivas de un destino impuesto externamente, sino co-creadores activos de nuestra biografía. Antes de nacer, cada alma examina cuidadosamente múltiples posibilidades de encarnación y elige la que ofrece oportunidades óptimas para el desarrollo necesario, incluso si eso significa elegir una vida difícil con un sufrimiento considerable, porque el alma comprende desde una perspectiva espiritual que las dificultades son a menudo más valiosas para el crecimiento que las facilidades. Alma puede elegir nacer en una familia pobre para desarrollar el desapego de la riqueza material, o en una familia rica para aprender a ser responsable de administrar los recursos. Puedes elegir un cuerpo débil o discapacitado para desarrollar fortalezas internas que compensen las limitaciones físicas, o un cuerpo fuerte y sano para servir activamente en el mundo. Puedes elegir nacer en tiempos de guerra y caos para participar en transformaciones históricas cruciales, o en tiempos de paz para desarrollar habilidades culturales y artísticas. Todas estas decisiones se toman con sabiduría espiritual que va mucho más allá del confort inmediato y apunta al desarrollo a largo plazo a través de múltiples encarnaciones. Durante el proceso de preparación,
El alma también se reúne con otras almas con las que tendrá relaciones significativas en la próxima vida. Futuros padres, hermanos, compañeros de vida, amigos cercanos e incluso adversarios. Y se hacen acuerdos sobre los roles que cada uno desempeñará en el desarrollo mutuo. La persona que será tu padre en tu próxima vida puede haber sido tu hijo en una vida anterior, creando una oportunidad para experimentar una relación con una perspectiva invertida. La persona que será su cónyuge puede haber sido su hermana, profundizando el vínculo a través de diferentes tipos de relación. Persona que, quien será tu enemigo, puede haber aceptado asumir este difícil papel para crear oportunidades para que desarrolles el perdón y la comprensión. Todos estos acuerdos se hacen con amor y la intención de servir al desarrollo espiritual mutuo, incluso cuando implican crear situaciones desafiantes o dolorosas. Cuando finalmente llega el momento elegido de renacimiento, el alma comienza el proceso gradual de descenso desde el Devachan a través de sucesivas esferas planetarias, reuniendo progresivamente cuerpos sutiles. Primero el cuerpo astral, luego el cuerpo etérico y finalmente ingresando al cuerpo físico embrionario en el momento de la concepción o del nacimiento, según la interpretación específica. Este descenso no es una caída, sino una limitación voluntaria deliberada de la conciencia con fines de desarrollo. Un alma que era plenamente consciente en el Devachan olvida gradualmente el conocimiento espiritual a medida que se reviste con vehículos más densos, hasta que en el nacimiento físico queda nuevamente atrapada en las limitaciones de la conciencia corporal y debe redescubrir las verdades espirituales a través del esfuerzo y el desarrollo durante una nueva vida terrenal. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, y, a la inversa, nacer es quedarse dormido de una realidad espiritual plena a un sueño de existencia física limitada, pero un sueño necesario y valioso para el desarrollo que no puede ocurrir en regiones puramente espirituales donde no hay resistencia, limitación o consecuencias materiales de las acciones. Las dramáticas diferencias entre los destinos post-muerte de diferentes tipos de personas, que Steiner observó a través de la percepción clarividente, revelaron que el viaje después de la muerte no es idéntico para todos, sino que varía profundamente dependiendo de cómo vivió la persona y de lo que desarrolló durante la encarnación física. Una persona que ha dedicado su vida al desarrollo espiritual, al cultivo del pensamiento claro, de los sentimientos nobles y de las acciones morales, pasa rápidamente por Kamaloka, porque tiene pocos apegos terrenales que purificar y asciende rápidamente a regiones superiores del Devachan, donde puede trabajar creativamente en altos niveles de conciencia espiritual. Una persona así mantiene a menudo una conexión consciente con la vida terrenal que le queda e incluso puede influir positivamente en las personas que aún están vivas a través de inspiraciones y una protección espiritual invisible. Por el contrario, una persona que vivió exclusivamente para los placeres materiales, la acumulación de riqueza y la satisfacción de deseos egoístas sin ningún interés en las dimensiones espirituales de la existencia, permanece atrapada en Kamaloka durante un periodo extremadamente largo, sufriendo intensamente mientras los deseos continúan ardiendo sin posibilidad de satisfacción física. Una persona así puede permanecer tan arraigada en la tierra y tan inconsciente de las dimensiones espirituales que deambula como una presencia espectral por lugares y personas que amó o codició durante la vida, creando fenómenos que los sensitivos perciben como fantasmas o espíritus inquietos. Steiner describió casos específicos de almas que permanecieron apegadas a hogares específicos u objetos valiosos durante décadas después de la muerte, porque no podían dejar de lado los apegos materiales. Particularmente trágico es el destino de los materialistas convencidos que negaron completamente la existencia del espíritu y la vida después de la muerte durante la encarnación terrena. Cuando mueren y descubren que la conciencia continúa, quedan profundamente confundidos y desorientados, porque la negación de la realidad espiritual durante la vida creó una incapacidad para percibir o navegar por las regiones espirituales después de la muerte. Estas almas pueden permanecer en un estado de confusión y semi-inconsciencia durante mucho tiempo, hasta que gradualmente despiertan a la realidad de la existencia espiritual. Según Steiner, los suicidas enfrentan un destino particularmente difícil porque cortan artificialmente la vida que debería haber continuado, creando un vacío de experiencias no vividas que deberían haber sucedido. El alma suicida permanece ligada al plano terrenal durante el periodo que naturalmente hubiera durado la vida, observando impotente acontecimientos en los que debería haber participado, pero no puede, porque ya no tiene cuerpo físico, generando intensa frustración y remordimiento. Los asesinos y aquellos que han causado sufrimiento severo a otros seres enfrentan en Kamaloka la experiencia extremadamente dolorosa
de sentir todo el sufrimiento que han infligido, multiplicado e intensificado, creando una comprensión visceral del daño que han causado que forma la base para un remordimiento genuino y la determinación de enmendar las cosas en vidas futuras. Las personas que desarrollaron profundas habilidades artísticas, científicas o filosóficas durante su vida encuentran en el Devachan posibilidades extraordinarias para continuar el trabajo creativo a niveles aún más elevados, contribuyendo al desarrollo cultural e intelectual de la humanidad con una dimensión espiritual invisible. Los grandes artistas continúan creando en reinos de arquetipos perfectos. Los grandes científicos continúan descubriendo leyes cósmicas fundamentales. Los grandes filósofos continúan contemplando verdades eternas. Los niños que mueren jóvenes antes de completar su desarrollo físico tienen pruebas post-mortem, muerte especial porque no han acumulado pesados apegos terrenales, ascienden rápidamente al Devachan, donde son cuidados por jerarquías angélicas y se preparan para una nueva encarnación que permitirá completar el desarrollo interrumpido. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, pero la calidad y claridad de este despertar depende enormemente de cuánto la persona ya estaba despertando espiritualmente durante la vida física, o permaneció dormida en el materialismo y la inconsciencia. La cuestión crucial de cómo los vivos pueden ayudar a los muertos, que Steiner abordó con considerable atención práctica, tiene profundas implicaciones para la relación entre los mundos físico y espiritual. Steiner enfatizó que la muerte no corta por completo la conexión entre las almas encarnadas y desencarnadas, sino que crea un nuevo tipo de relación que puede ser extremadamente significativa para ambas partes si se cultiva conscientemente. Las personas vivas pueden ayudar enormemente a quienes han muerto a través de pensamientos amorosos, oraciones sinceras y recuerdos conscientes que llegan al alma incorpórea y brindan apoyo y orientación durante el difícil viaje a través de Kamaloka y más allá. Simplemente pensar con amor en una persona fallecida crea una conexión luminosa que el alma incorpórea percibe como una luz guía que ayuda a navegar por dimensiones espirituales desconocidas. Leer en voz alta textos espirituales y filosóficos mientras se mantiene consciente a la persona fallecida puede impartir conocimiento y comprensión que ayudan al alma a procesar las experiencias posteriores a la muerte de manera más efectiva. Particularmente valioso es perdonar por completo cualquier dolor o resentimiento que haya tenido contra una persona fallecida durante su vida, porque los rencores y la ira continúan creando vínculos de sufrimiento que atrapan a ambas almas en patrones negativos después de la muerte. Steiner también enfatizó que las personas vivas deben evitar el luto excesivo y el llanto inconsolable por los muertos, porque esta intensa tristeza crea una pesada carga para el alma incorpórea, que siente el sufrimiento de los afligidos y puede ser arrastrada hacia la tierra cuando deberían estar ascendiendo a regiones espirituales más elevadas. Un duelo apropiado honra la memoria y reconoce la pérdida, pero no aprisiona a los muertos en las cadenas del sufrimiento de los vivos. Por el contrario, los muertos también pueden ayudar a los vivos de manera significativa si los vivos cultivan la receptividad adecuada. Las almas en Devachan a menudo envían inspiraciones, ideas e intuiciones a personas encarnadas con quienes tenían conexiones profundas, ayudándolas a resolver problemas, tomar decisiones importantes y desarrollar capacidades. Muchos descubrimientos científicos, creaciones artísticas y conocimientos filosóficos fueron en realidad inspiraciones recibidas de almas incorpóreas que trabajaban en niveles espirituales y transmitían conocimientos a mentes receptivas en el mundo físico. Steiner recomendó cultivar momentos de quietud meditativa antes de acostarse, donde uno puede abrirse conscientemente a la conexión con sus seres queridos, ya que durante el sueño la conciencia entra naturalmente en regiones espirituales donde el encuentro es posible. Los sueños significativos en los que aparece una persona fallecida con mensajes importantes a menudo no son meras proyecciones psicológicas, sino encuentros genuinos facilitados durante un estado de sueño, cuando la barrera entre el mundo físico y espiritual se vuelve más permeable. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, y mantener una conexión consciente entre los vivos y los muertos permite a ambos beneficiarse de la sabiduría y perspectivas de diferentes dimensiones de la existencia, reconociendo que la separación creada por la muerte física no es absoluta, sino que puede ser atravesada por el amor consciente y la atención espiritual deliberadamente cultivada. Los casos especiales de muerte súbita, muerte violenta y muerte en desastres colectivos que Steiner examinó revelaron complejidades adicionales del proceso post-mortem. Cuando una persona muere repentina e inesperadamente, en un accidente, un ataque cardíaco o violencia, sin una preparación consciente o la oportunidad de una revisión pacífica de la vida, el alma puede desorientarse y confundirse temporalmente al encontrarse repentinamente desencarnada
sin comprender completamente lo sucedido. Estas almas pueden permanecer durante un periodo en la escena de la muerte, tratando de comunicarse con los vivos o completar tareas inacabadas, antes de aceptar gradualmente la realidad de la muerte y comenzar el viaje normal a través de Kamaloka. La muerte violenta en la guerra o en el crimen crea un shock traumático adicional porque el alma fue expulsada del cuerpo mediante la violencia, en lugar de una separación natural, lo que crea una desorientación que puede durar un tiempo considerable después de la muerte. Las víctimas de violencia a menudo permanecen estancadas reviviendo momentos finales traumáticos hasta que procesan gradualmente la experiencia y pueden liberarse del trauma y seguir adelante. Los desastres colectivos, en los que muchas personas mueren simultáneamente, terremotos, naufragios, incendios, ataques terroristas, crean situaciones especiales en las que un grupo de almas incorpóreas permanecen juntas inicialmente, creando experiencias compartidas, apoyo durante la confusa fase inicial de adaptación al estado incorpóreo. Steiner señaló que las jerarquías angelicales prestan especial atención a tales situaciones de muerte colectiva, enviando asistencia espiritual para ayudar a las almas confundidas a encontrar su camino a través de la transición traumática. La muerte en la guerra crea situaciones particularmente complejas, porque muchos de los que mueren violentamente en combate estaban en un estado de conciencia intensamente emocional y combativo en el momento de la muerte, y este estado puede persistir en Kamaloka creando continuas batallas de fantasmas en la dimensión espiritual hasta que las almas gradualmente se calman y reconocen que el conflicto terrenal ha terminado. Los soldados muertos a menudo permanecen en los campos de batalla, en un estado espiritual durante algún tiempo antes de liberarse del apego a la causa por la que lucharon y comenzar la ascensión normal. La muerte de niños muy pequeños es particularmente conmovedora porque estas pequeñas almas no han acumulado un karma personal pesado ni han desarrollado fuertes apegos terrenales, por lo que ascienden rápida y fácilmente a regiones espirituales donde son amorosamente recibidos por seres angelicales que los cuidan hasta su próxima encarnación. La muerte de una persona mayor, después de una vida larga y plena, es generalmente más pacífica, porque la persona ha tenido el tiempo adecuado para completar el trabajo terrenal, hacer las paces con el pasado y prepararse conscientemente para la transición, lo que permite una separación sin problemas y un viaje posterior a la muerte relativamente fácil. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, pero las circunstancias específicas de la muerte influyen dramáticamente en cómo ocurre este despertar y con qué rapidez o dificultad el alma se adapta a la nueva realidad de la existencia incorpórea. La cuestión de la comunicación con los muertos a través de médiums y sesiones espiritistas, que era extremadamente popular en la época de Steiner, mereció su cuidadosa atención crítica. Steiner no negó completamente la posibilidad de una comunicación genuina con los muertos, pero advirtió que la inmensa mayoría de las supuestas comunicaciones a través de médiums eran en realidad proyecciones del subconsciente del médium o influencias de entidades espirituales inferiores que en realidad no eran el alma específica con la que se contactaba. Explicó que el alma en Kamaloka o Devachan no se comunica fácilmente a través de medios físicos porque ya no tiene órganos del habla ni puede manipular la materia física directamente en la forma que sugiere ese medio. Lo que sucede a menudo en las sesiones de espiritismo es que el médium entra en trance y la baja conciencia permite que los fragmentos dejados por la persona muerta, residuos etéricos y astrales que permanecen alrededor de la Tierra después de que el alma propiamente dicha haya ascendido, se animen temporalmente y proporcionen información que puede parecer provenir de la persona muerta, pero que en realidad son ecos mecánicos sin una conciencia genuina del alma individual. Peor aún, las sesiones pueden atraer entidades espirituales parásitas que se presentan falsamente como las almas de personas fallecidas específicas para manipular a los vivos y alimentarse de la energía emocional generada durante las sesiones. Steiner advirtió que tratar de obligar a los muertos a comunicarse a través de sesiones espiritistas podría en realidad dañar su viaje espiritual al atraerlos hacia preocupaciones terrenales, cuando deberían estar ascendiendo a regiones más elevadas. La forma más apropiada y respetuosa de mantener la conexión con los muertos no es a través de médiums, sino a través del cultivo interno de la receptividad espiritual, la meditación consciente dirigida a la persona fallecida y la atención a intuiciones y sueños significativos que puedan contener comunicaciones genuinas transmitidas de alma a alma sin intermediarios. Cuando una persona desarrolla una percepción supersensible a través de un riguroso entrenamiento espiritual como lo hizo el propio Steiner, la comunicación directa con los muertos se vuelve posible elevando la conciencia a las regiones espirituales donde habitan los muertos, en lugar de intentar devolverlos al plano físico. Este enfoque respeta la autonomía y el viaje del alma incorpórea, y al mismo tiempo
Permite una conexión significativa basada en un desarrollo espiritual real, en lugar de una curiosidad morbosa o el deseo egoísta de mantenerse vivo atrapado en relaciones terrenales que deberían transformarse. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, y tratar de hacer que los muertos regresen al sueño a través de sesiones de espiritismo es esencialmente tratar de obligarlos a quedarse dormidos nuevamente, cuando deberían estar despertando cada vez más plenamente a la realidad espiritual trascendente. Las implicaciones prácticas de la comprensión de Steiner sobre la muerte y el más allá para cómo vivimos aquí y ahora son profundas y transformadoras. Reconocer que la muerte no es un fin, sino una transición a una fase diferente de la existencia consciente, cambia completamente la perspectiva sobre el significado y propósito de la vida terrenal actual. Si sabemos que después de la muerte tendremos que afrontar sin evadir todas las consecuencias de nuestros actos, a través de una revisión de vida donde experimentaremos exactamente lo que otros sintieron como resultado de nuestro comportamiento, esto crea una poderosa motivación para vivir con una profunda conciencia moral y considerar cuidadosamente cómo nuestras acciones afectan a otros seres. Si entendemos que los apegos materiales y los deseos sensuales crearán sufrimiento prolongado en Kamaloka, esto motivará el cultivo de intereses espirituales, intelectuales y artísticos que no dependen del cuerpo físico y que pueden continuar después de la muerte. Si reconocemos que las capacidades de pensamiento claro, sentimiento noble y voluntad fuerte que desarrollamos durante la vida física se convierten en herramientas con las que trabajamos en las dimensiones espirituales después de la muerte, esto motiva el trabajo de autodesarrollo no para recompensas externas, sino para un crecimiento interior genuino. Si sabemos que volveremos a encontrarnos en vidas futuras con todas las personas con las que tenemos relaciones significativas ahora, esto transforma la forma en que nos relacionamos unos con otros. Los conflictos presentes pueden verse como oportunidades para resolver viejos nudos kármicos, y el amor presente puede cultivarse como un vínculo eterno que trasciende las encarnaciones individuales. Si entendemos que elegimos las circunstancias de nuestra vida actual antes de nacer, incluidas las dificultades y el sufrimiento, como oportunidades para el desarrollo, esto transforma la actitud hacia los desafíos de la victimización y la queja a la aceptación activa y la búsqueda de significado y crecimiento. Si reconocemos que la muerte de seres queridos no es una separación permanente, sino un cambio en la forma de relación donde la conexión continúa en una dimensión diferente, esto transforma el dolor de la desesperación en un proceso de transformación consciente del amor terrenal en amor espiritual eterno. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, pero esta comprensión no hace que la vida presente sea menos importante, sino infinitamente más preciosa, porque reconocemos que esta encarnación específica es una oportunidad única para desarrollar habilidades específicas y resolver patrones kármicos específicos, que no pueden desarrollarse ni resolverse en regiones puramente espirituales, donde no hay resistencia material ni consecuencias físicas de las elecciones. El profundo significado del olvido que ocurre al nacer de nuevo después de un período en el mundo espiritual es un aspecto particularmente importante de la visión de Steiner del ciclo completo de muerte, vida espiritual y renacimiento. Cuando el alma desciende del Devachan a una nueva encarnación física, la plena conciencia de vidas anteriores, el conocimiento espiritual directo y los recuerdos del periodo entre vidas se oscurecen gradualmente y eventualmente desaparecen por completo de la conciencia ordinaria, de modo que la persona nace aparentemente como una tabula rasa sin memoria consciente de quién era antes o qué planeó para esta vida. Este olvido no es un accidente ni un castigo, sino una necesidad evolutiva crucial, porque si naciéramos con una memoria completa de todas las vidas anteriores y un conocimiento espiritual pleno, esto paralizaría el desarrollo del libre albedrío y la iniciativa individual genuinos. Si supieras exactamente por qué elegiste una familia en particular, por qué enfrentas dificultades particulares y qué lecciones debes aprender, simplemente seguirías un guión predeterminado en lugar de tomar decisiones genuinamente libres basadas en el discernimiento moral desarrollado durante tu vida actual. Olvidar crea espacio para la libertad, porque te permite afrontar situaciones como si fueran nuevas y tomar decisiones auténticas basadas en quién te conviertes a través de las experiencias de vida actuales, en lugar de simplemente repetir patrones pasados o seguir un plan mecánicamente preestablecido. Además, el olvido protege la conciencia presente de verse agobiada por el peso de múltiples vidas de recuerdos, traumas y complicaciones kármicas que serían absolutamente abrumadoras si todos fueran simultáneamente conscientes. Sin embargo, el olvido no es absoluto ni completo. La sabiduría y las capacidades esenciales desarrolladas en vidas anteriores permanecen como talentos innatos,
intuiciones inexplicables, gustos y disgustos inmediatos y un vago pero persistente sentido de misión o propósito que no puede explicarse por las experiencias de la vida actual, sino que emerge de las profundidades de la individualidad eterna. Los niños pequeños a menudo retienen recuerdos fragmentarios de vidas anteriores que desaparecen gradualmente a medida que se encarnan más firmemente. Y algunos individuos excepcionales mantienen una conciencia parcial de vidas anteriores durante toda su vida. Además, a través del desarrollo espiritual disciplinado y prácticas específicas de meditación regresiva, es posible recuperar conscientemente recuerdos de vidas anteriores y conocimientos espirituales que fueron olvidados al nacer. Pero esto solo debe hacerse cuando la persona ha desarrollado suficiente madurez y estabilidad para integrar estos recuerdos sin ser desestabilizada por ellos. Olvidar al nacer y recordar después de la muerte crea un ritmo fundamental de conciencia que se expande y contrae a lo largo del ciclo de encarnaciones en la vida espiritual. La conciencia habitual se expande para abarcar la totalidad de la existencia, a través de múltiples vidas. En la vida física, la conciencia se contrae para centrarse intensamente en el desarrollo de aspectos específicos, a través de experiencias de vidas singulares. Ambas fases son necesarias y complementarias. La expansión sin contracción conduciría a la disolución de la individualidad en un océano espiritual indiferenciado. La contracción sin expansión conduciría a aprisionamiento en una perspectiva singular, estrecha, sin comprender el contexto más amplio. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, y al mismo tiempo, nacer es quedarse dormido de una realidad espiritual plena a un sueño de existencia física. Pero este dormirse no es una pérdida, sino un enfoque necesario, que permite un tipo específico de desarrollo que solo puede ocurrir a través de la limitación temporal de la conciencia en un cuerpo físico denso que enfrenta la resistencia material y las consecuencias concretas de las elecciones. La futura evolución de la humanidad y la transformación de la relación con la muerte que Steiner profetizó, basándose en la observación de las tendencias evolutivas, tiene implicaciones fascinantes. Vio que la humanidad está desarrollando gradualmente capacidades de conciencia que eventualmente le permitirán mantener la continuidad de la conciencia a través de la muerte, en lugar de experimentarla como una ruptura total. En la antigüedad, la gente tenía una clarividencia natural que les permitía percibir el mundo espiritual fácilmente, pero carecían de una fuerte conciencia individual de sí mismos. Veían espíritus y dioses, pero no tenían un sentido claro de sí mismos como individuos separados. Durante la era materialista moderna, la humanidad desarrolló una fuerte autoconciencia individual y un pensamiento racional claro, pero perdió por completo la percepción natural de las dimensiones espirituales. Estamos fuertemente individualizados, pero espiritualmente ciegos. La evolución futura combinará estos logros. Desarrollaremos una nueva forma de clarividencia consciente en la que mantendremos una fuerte individualidad y un pensamiento claro mientras recuperamos la conciencia espiritual, pero esta vez como una capacidad consciente y voluntaria en lugar de una herencia pasiva. A medida que más personas desarrollen esta conciencia expandida a través de un entrenamiento espiritual disciplinado, la experiencia de la muerte se transformará dramáticamente. En lugar de una muerte repentina e inconsciente seguida de un despertar confuso, las personas aprenderán a moverse conscientemente a través de la transición, manteniendo una conciencia continua, observando el proceso de separación del cuerpo físico y navegando conscientemente a través de las regiones espirituales con una comprensión clara. Con el tiempo, en un futuro lejano, Steiner profetizó que la humanidad desarrollará tal control consciente sobre los procesos de la vida que la muerte tal como la conocemos ya no existirá. Las personas aprenderán a transformar y eventualmente espiritualizar el cuerpo físico, haciéndolo cada vez menos denso, hasta que la transición entre los estados encarnados y desencarnados se convierta en una ruptura fluida en lugar de traumática. El cuerpo físico se convertirá gradualmente en un vehículo espiritual que podrá disolverse y recrearse conscientemente cuando sea necesario, en lugar de ser abandonado por la fuerza mediante la muerte. Esta transformación no ocurrirá rápidamente, sino a lo largo de milenios de evolución futura a través de múltiples etapas planetarias que Steiner describió en detalle en su cosmología. Por ahora, durante la actual era de la Tierra, la muerte sigue siendo una necesidad evolutiva porque la separación forzada del cuerpo físico enseña lecciones cruciales sobre la naturaleza temporal de la forma material y la realidad permanente del espíritu inmortal, lecciones que no podríamos aprender si permaneciéramos eternamente en los mismos cuerpos. Pero a medida que aprendamos estas lecciones colectivamente a través de millones de encarnaciones,
la humanidad avanzará gradualmente hacia una relación completamente transformada con la encarnación física, donde la muerte como experiencia de pérdida de conciencia y ruptura será trascendida a través del desarrollo de una conciencia, que permanece despierta a través de todas las transformaciones. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, pero el objetivo evolutivo eventual es desarrollar el tipo de conciencia que permanece despierta tanto durante el sueño como durante la vigilia, reconociendo ambos estados como fases complementarias de la experiencia continua de un ser espiritual inmortal que utiliza múltiples formas y dimensiones de existencia como instrumentos de desarrollo progresivo a través de eones de evolución cósmica. El mensaje final y más importante de Steiner sobre la muerte y el más allá no es ni la aceptación fatalista del destino inevitable, ni la esperanza pasiva de una futura recompensa celestial, sino un llamado urgente a vivir el presente conscientemente con plena conciencia de que cada momento presente está creando futuro tanto en esta vida como en la existencia después de la muerte y las encarnaciones posteriores. La forma en que vivimos ahora determina completamente la experiencia que tendremos cuando muramos. La vida, vivida con una profunda conciencia moral, el cultivo de un pensamiento claro y de intereses espirituales conducirá a una vida tranquila y rico viaje a través de mundos espirituales, mientras que la vida vivida en la inconsciencia, el materialismo y el egoísmo creará confusión, sufrimiento prolongado y oportunidades perdidas de desarrollo. Pero el reconocimiento de la continuidad de la conciencia después de la muerte no debería llevar a descuidar la importancia de la vida física presente en favor de una preparación obsesiva para la vida futura. La vida terrenal tiene un valor único e irreemplazable porque solo aquí, en un cuerpo físico denso, podemos desarrollar ciertas capacidades, resolver ciertos problemas kármicos y contribuir a la evolución colectiva de la humanidad de maneras que no son posibles en regiones puramente espirituales. El equilibrio saludable reconoce que la vida física y la vida espiritual son fases esenciales de la existencia continua, cada una con tareas y oportunidades únicas que no se pueden lograr en la otra fase. Vivir bien significa hacer plena justicia a las oportunidades presentes de la vida física, desarrollar capacidades plenamente, amar profundamente, trabajar significativamente, aprender continuamente, y al mismo tiempo mantener una perspectiva espiritual que contextualice la vida presente dentro de un viaje mucho más amplio a través de múltiples encarnaciones y periodos entre vidas. La preparación adecuada para la muerte no es un retiro de la vida, sino una participación más plena y consciente, porque cuanto más ricamente vivamos y más nos desarrollemos durante la presente encarnación, más rico será el contenido que llevaremos a los mundos espirituales y eventualmente traeremos de regreso como capacidades más profundas en la próxima vida. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, pero vivir plenamente es reconocer que aunque sea un sueño desde una perspectiva espiritual, la vida física es un sueño precioso y significativo que ofrece oportunidades únicas de crecimiento y transformación que deben ser honradas y utilizadas plenamente mientras todavía tengamos la bendición de un cuerpo físico funcional y la oportunidad de actuar, crear y amar en un mundo material concreto donde las elecciones tienen consecuencias reales y los esfuerzos pueden marcar una diferencia tangible para el bien de otros seres y la evolución de la conciencia colectiva humana, ascendiendo gradualmente a través de eones de desarrollo hacia la realización progresiva del potencial divino latente en cada chispa individual de conciencia inmortal. Morir es despertar de un sueño que parecía realidad, y comprender esto transforma profundamente cómo vivimos cada día presente, sabiendo que constantemente estamos creando a través de pensamientos, sentimientos y acciones no solo el futuro inmediato en esta vida, sino también el destino post-muerte y las circunstancias de encarnaciones futuras en una cadena continua de causas y efectos que se extiende por la eternidad.